Muy buenos días, amada iglesia. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más en esta mañana, el cual tú has separado para que nosotros, tu iglesia, tu pueblo, nos reunamos en santa congregación, en santa asamblea, para adorar tu nombre, para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. A ti te ha placido que nosotros una vez más, otro domingo más, podamos estar congregados. Una muestra de dependencia, muestra de necesidad de ti de todo el tiempo. Separamos este día de manera especial por el culto que tendremos, por la clase que tendremos, rogándote, Señor, que tu nombre sea bendecido y que nosotros podamos crecer más en santidad, en amor, en servicio, para honrar a Cristo, para honrar su nombre. Ayúdanos, Santo Dios, bendice esta clase, bendice a mis hermanos que se van a disponer de todo corazón para estudiar tu palabra. Te alabamos, Santo Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Los invito a que me acompañen a Génesis capítulo 18. Voy a leer para ustedes los versos 1 al verso 15. Génesis capítulo 18, versos 1 al 15. Génesis capítulo 18, verso 1 al 15, leo para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Palabra del Señor. El texto que acabamos de leer
como ustedes ven, tiene algo muy especial, ¿no les parece? Tiene algo muy especial, muy particular, a diferencia de anteriores relatos que vimos en los textos pasados. Y para estudiarlo nosotros es necesario que vayamos recordando el contexto del capítulo 18. ¿Cuál es el contexto? El pacto que Dios hizo con Abraham. En los capítulos 12, capítulos 15 y 17, Dios le confirma una promesa que tiene 4 partes. Una sola promesa que tiene 4 partes. Primero, le promete una tierra. Segundo, le promete una simiente, una descendencia. Luego le promete, como tercero, ser bendecido y por último, ser de bendición para las demás naciones. Y mis hermanos, esta promesa de 4 partes tiene un eco de Génesis 3:15. Tiene un eco de Génesis 3:15. De hecho, el pacto que Dios hace con Abraham es parte del cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Cuál es la promesa de Génesis 3:15? ¿Recuerdan? La promesa consiste en que a través de uno de los descendientes de Eva aplastaría la cabeza de Satanás. Simplemente es eso, una pequeña luz, una pequeña revelación del Evangelio, que a través de los descendientes, uno de los descendientes de Eva, Dios traería al único libertador que aplastaría la cabeza de Satanás. Así que el pacto abrámico es parte del cumplimiento de Génesis 3:15. Al prometerle una tierra, una simiente, ser bendecido y ser de bendición para las otras naciones. Ahora, Abraham tenía que esperar ¿cuántos años para que Dios le vaya cumpliendo esta promesa? Aproximadamente alrededor de 25 años. Abraham está esperando con mucha paciencia. 25 largos años esperando a que Dios le cumpla esta promesa. Con muchas caídas, claro que sí, con muchas caídas. ¿Era necesario que Abraham esperara tantos años, 25 largos años? Era necesario, mis hermanos, todo ese tiempo en el que Abraham estuvo esperando. Abraham fortaleció su fe, perfeccionó un poco más y más su obediencia delante de Dios. Aunque Dios sigue tratando con Abraham, Dios va a seguir tratando con Abraham por su falta de fe, por su incredulidad, por su poca fe y su poca obediencia a Dios. Dios va a continuar trabajando en esto. Pero todo ese tiempo, todos los 25 largos años, era para fortalecer la fe de Abraham, fortalecer la obediencia que se le había demandado, porque como vimos, si ustedes se dieron cuenta, cuando Abraham comenzó, desde su llamado, Abraham se caracterizó por una fe débil. Abraham no es aquel hombre que hoy en día conocemos como el hombre de fe, ¿verdad? El padre de la fe. Bueno, inicialmente cuando Abraham comenzó no era un hombre realmente de fe como hoy en día se lo conoce. Tenía una fe muy débil, por eso tuvo muchas caídas, muchos tropiezos. Así que esperar tan largos años era para fortalecer la fe, pulir, perfeccionar la obediencia, la lealtad que se le había demandado. Y miren cuán bueno es Dios, porque a través de eso también vemos la vida nuestra. La vida nuestra está caracterizada por pruebas, por vivir por fe. Nos demanda que nuestra lealtad y nuestra obediencia sea fortalecido cada día más. En el caso de Abraham, Dios, tan misericordioso que es con él, le recordaba su promesa cada vez que hablaba con él, añadiendo recordatorios visuales para que Abraham lo tenga en su mente y en su corazón. Un ejemplo de esto, en el capítulo 12 vemos que Dios usa las estrellas y el polvo de la tierra, diciéndole que así sería su descendencia.
Esa era la promesa, así que Abraham podemos imaginarnos quizás al salir por las noches, a tomar aire fresco, al ver las estrellas del cielo, pensando en que Dios le iba a cumplir esta promesa de una descendencia, de una nación, algo visual para que él pueda recordarlo. En el capítulo 15, miren cómo Dios, tan misericordioso que es, participa de un ritual que era muy común en aquel entonces cuando se pactaban. Participa de esta ceremonia o ritual de partir los animales a los lados. ¿Y quién pasa por medio de los animales? Pasa la antorcha de fuego, que era Dios pasando por allí. Así que esto tuvo que haber quedado marcado en la mente de Abraham, en su corazón, para recordarle que Dios va a cumplirle esta promesa. Tercero, le deja otro recordatorio, establece la circuncisión como una señal, como una marca en su cuerpo, y además de eso le cambia el nombre a Abraham y también así a su esposa Sarai. Y además de esto le demanda obediencia. Así que el pacto de Dios con Abraham no solamente es un pacto de gracia, sino también es un pacto de obras, lo que vimos hace 15 días atrás. Es gracia, pero también es obras, porque le demanda obras, y es así como debemos recordar a Abraham. Abraham no solamente debemos recordarlo como el padre de la fe, sino como aquel a quien se le ha demandado lealtad y obediencia a Dios para guardar este pacto que había hecho Dios. Entonces, podemos decir que a medida que venimos desarrollando el pacto de Dios, vimos que tiene 5 elementos. Tiene promesa, tiene juramento, tiene una señal, tiene sanciones y bendiciones. Tiene promesa, juramento, señal, sanciones y bendiciones. Y todos estos 3 recordatorios que le hace Dios a Abraham era para que Abraham fortalezca más su fe. Y ahora, para terminar, para garantizar completamente esta promesa, Dios va a usar una cuarta forma para cumplir la promesa que le había hecho. ¿Saben qué va a hacer Dios en nuestro texto? En el capítulo 18 lo va a visitar. Lo va a visitar. Lo va a visitar a él y a su esposa para cumplir la promesa que tantos años había esperado Abraham. De allí el tema de nuestra clase o nuestro texto, los invitados especiales de Abraham, que predicen el nacimiento del hijo de la promesa. Y miren, y la exhortación para Sara. La exhortación para Sara. Los invitados especiales de Abraham que predicen el nacimiento del hijo de la promesa y la exhortación para Sara. Y el título de la clase viene de ahí mismo, el nacimiento de Isaac predicho. El nacimiento de Isaac predicho. Las preguntas claves para entender nuestro texto. ¿Qué significa este pasaje para el pueblo de Israel que peregrina en el desierto? ¿Cómo ayudó a los israelitas este relato a conquistar la tierra prometida? ¿Cuáles son las aplicaciones para la iglesia, para nosotros? Así que es importante que nosotros respondamos estas preguntas para aplicar de la mejor manera el texto a nuestras vidas. El texto lo podemos desarrollar en 3 partes. Tiene 3 escenas. La primera, la aparición de Jehová, los versos 1 y 2. La aparición de Jehová, verso 1 y 2. Segundo, la hospitalidad de Abraham, versos 3 al verso 8. Y por último, la exhortación especialmente dirigida a Sara, versos 9 al verso 15. Veamos entonces el verso 1, ¿cómo comienza este relato? Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El encinar de Manré era el lugar donde Abraham moraba. Y el lugar hacía una referencia a los árboles que crecían, eran árboles parecidos quizás al roble, dicen algunos, que se usaban para la construcción de santuarios o lugares especiales
con propósitos religiosos. Eran árboles sagrados, como algunos lo dicen. Así que Abraham estaba viviendo, morando, él con sus siervos en ese lugar. Y sentado él a la puerta de su tienda, eran tiendas, quizás podemos imaginarnos carpas de telas armadas, tiendas grandes para que ellos puedan trasladarse de un lugar a otro. Sentado a la puerta, al calor del día, quizás para tomar aire, refrescarse un poco debido al calor, o probablemente tratando de despertar de ese sueño, ¿cierto?, del mediodía. No lo sabemos, pero él estaba allí tratando de estar despierto, y en ese momento dice el texto que Jehová se le apareció. Jehová se le apareció. ¿Y cómo se le aparece? ¿Cómo se le aparece? Miren el verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Nos dice que en el verso 1 que se le apareció Dios, que se le apareció Jehová. Entonces, ¿cuál es la identidad de estos tres hombres? El texto nos dice, el verso 1, que fue Dios, y es por eso que algunos van a concluir de que la identidad de estos tres hombres es la Trinidad, otros van a decir que son ángeles creados por Dios, y otros dirán que se trata de Dios mismo, uno de ellos que es Dios y los otros dos que son ángeles. Nosotros podemos inclinarnos a pensar que es esta última. ¿Qué es esta última? Que estos tres varones que aparecen, uno de ellos se podría identificar como Dios mismo y los otros como ángeles. Y esto surge varias preguntas, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, hermano, ¿pero acaso no dice el texto que Dios es espíritu, que Dios no tiene cuerpo? Y aunque es verdad lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a la naturaleza de nuestro Dios, en el Antiguo Testamento nosotros vemos algunas veces cómo Dios se revela por medio de teofanías. Hermano, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es teofanía? Es una palabra compuesta, que son dos palabras griegas que se componen. Teo, Dios, ¿verdad? Fanía, manifestación. Son las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento de muchas formas. Una de ellas, Israel en el desierto vio la columna de fuego, era la presencia de Dios. Esa es una teofanía. Y hay muchos otros ejemplos, y en este caso vemos como un hombre como nosotros, de carne, de piel, algo que se pueda ver, algo visible, que se pueda palpar. Y miren lo que dice el verso 18, verso 33. Ahí va a revelar un poco más la identidad de estos tres hombres. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Uno de estos hombres es Jehová, es Dios. Y luego miren qué es lo que dice el capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Estos son, entonces, los tres que se le habían aparecido a Abraham. Dos eran ángeles y uno era el mismo Señor, el mismo Dios. Y otra pregunta que puede surgir quizás es, ¿por qué Dios se le aparece de esa manera? Quizás asume esta forma humana para que Abraham quizás no se asuste de la presencia de Dios. Ustedes imaginan Dios con una presencia diferente. Abraham quedaría asombrado, quizás sin palabras, postrado. Así que lo hace con el fin de acercarse a Abraham sin que éste se asuste de su presencia, y además también demostraría hasta qué punto Dios está dispuesto a acercarse a Abraham. Cómo Dios está desarrollando algo muy especial en Abraham. ¿Saben qué es lo que está desarrollando? Su amistad, la amistad con Abraham. Dios
personalmente viene a visitar a su amigo. Después de todo, durante 25 largos años, ellos tuvieron algunas conversaciones, como lo vimos en textos anteriores, pero esta aparición que vemos en nuestro texto es mucho mayor a las anteriores, porque es Dios mismo presentándose en persona para visitarlo, para tener comunión con su amigo Abraham. Y por otro lado, el verso nos muestra uno de los atributos de Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios que nos muestra con su presencia? Hay un atributo que quizás algunos no han escuchado, la inmanencia de Dios. Es el atributo que estamos viendo en el texto. La trascendencia es que Dios está más allá. Y algunos dicen, por ejemplo, que Dios se ha olvidado de su creación porque Dios está muy distante, pero no. Cuando Dios se presenta, lo visita personalmente a Abraham, su amigo, nos está hablando de su inmanencia. Su inmanencia es que Dios está más cerca de lo que uno piensa, de lo que uno cree. La inmanencia de Dios es lo que estamos viendo en este texto. ¿Y cómo responde Abraham? Lo hace de la manera correcta. Verso 2 nos dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra. Miren, esta aparición era algo repentino, pero Abraham lo deja muy alerta y el texto nos dice que él corrió. En ese momento se apareció. No es que él haya visto caminando de lejos a esos tres varones, sino al parecer estos tres hombres se le aparecieron de repente ahí y él quizás tratando de refrescarse, tratando de despertar quizás del sueño, lo ve e inmediatamente su disposición es de correr a recibirlos y postrarse delante de ellos y ofrecerles hospedaje. Miren el verso 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vemos que Abraham distingue a uno de ellos como alguien que está a cargo de los otros dos. Probablemente Abraham no sabe quién es realmente al que le está hablando. Probablemente Abraham está pensando que es un viajero cotidiano por la apariencia que tiene. Así que él dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Quizás la apariencia de estos hombres hayan hecho pensar a Abraham, quizás estos hombres son tan distinguidos y uno de ellos mucho más, a lo mejor sea el Señor. Quizás haya habido este pensamiento en él. Y él les ruega que le concedan el privilegio de servirlos y de disfrutar de su compañía en hospitalidad. Eso es lo que hace, les ofrece hospedaje, verso 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. A pleno calor del día. Se dice que nadie viajaba a esas horas por el calor, pero el Señor sí estuvo ahí presente. Así que Abraham tuvo que atenderlo, ofrecerle hospedaje, ofrecerle alimentación. Verso 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Les ofrece alimento. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Abraham, ten la dicha de servirnos. Está bien, haz como has dicho. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Y hace bien, miren el detalle que pone Moisés, verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescol. Él no puede hacerlo todo, ¿verdad? Y además está en ese afán de atenderlo. Así que él acude ¿a quién? A su ayuda idónea. A su ayuda idónea. Y hasta aquí puede ser un cuadro, una imagen de la realidad que suele pasar en los hogares cuando están el esposo y la esposa y tienen que atender a alguien. Sara, prepara 3 medidas de flor de harina, amasa, haz panes o haz pasteles, panes, ¿verdad? Es lo que suelen hacer los esposos cuando van a llevar a alguien. ¿A quién le ponen a cocinar? A la esposa, ¿verdad? Ellos no pueden hacer todo, pero además de eso, miren que Abraham fue muy diligente. Verso 7,
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Abraham no se quedó con los brazos cruzados. Él fue un hombre diligente. Él no lo dejó todo a su esposa. Aquí vemos un corazón de esposo, ¿verdad? Y de atender a los visitantes y de ayudar también a su esposa, que él se apresura, corrió al ganado para escoger uno de los becerros tiernos y que eran buenos. Algo que me llama la atención de aquí es que Adán ya tenía 100 años en este momento. Y corriendo de un lado a otro en el calor intenso, y además acude a su ayuda idónea, y esto nos hace pensar también de cuánto valor tienen las esposas para con sus esposos. Miren, los esposos quizás no estaríamos de cuánto necesitamos a nuestras esposas para muchas tareas. Realmente Sara está haciendo de ayuda idónea y es lo que muchas veces reflejan las esposas para con sus esposos. Y miren lo que dice el texto. No solamente acude a su ayuda idónea, sino también va a recurrir a la disposición de su criado, a su servicio. Verso 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham viene con la comida ya lista, trae los panes, los pasteles, ¿verdad? La carne, la leche, la mantequilla, y dice el texto que comieron. Y esto denota una vez más la cercanía, la amistad entre Dios y Abraham. Aunque Abraham quizás hasta este momento no se esté dando cuenta de quién realmente es al que tiene ahí, pero Dios sí. Y Dios de una manera especial y de una manera mucho mayor a las anteriores apariciones, se le aparece con él para comer, para visitarlo y comer, la comunión, el amor que le tiene Dios a Abraham. Y como todo un anfitrión, Abraham, disfrutando de la compañía de estos tres viajeros. ¿No les parece algo que debemos notar aquí? La armonía que hay en la familia de Abraham. La disposición por parte de su esposa y la disposición por parte de sus criados, trabajando juntos en armonía, en comunión, en amor, sirviendo a los que lo visitan. Es lo que desearíamos todos, ¿verdad? Es lo que desearíamos todos, que el atender a nuestros hermanos sea no solamente nosotros, sino que nuestras esposas, nuestros hijos, los que están en la casa puedan servir en esta área de la hospitalidad. En este caso es lo que vemos en Abraham. Y este es otro recordatorio para que Abraham tenga presente que Dios va a cumplir su promesa, que Dios no los ha olvidado. Y además de esto tuvo que haber marcado en la mente y al corazón de Abraham al recibirlos de esa manera, y cuanto más ahora con la conversación que Dios tendrá con ellos, de manera especial para confirmar el nacimiento de Isaac. Ahora es tiempo de cumplir la promesa a Abraham. Ya has esperado 25 largos años, has pasado muchas pruebas, has tenido muchas caídas, pero yo ahora voy a cumplirte la promesa. Y se dirige de manera especial a Sara, pero miren los detalles que pone el texto, verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, en la tienda. Pero miren, piensen un poco y pónganse en la situación de Abraham. Abraham no conoce a estos tres viajeros, pero el viajero sabe más de él y de su esposa. Los viajeros saben dónde está Sara realmente. Así que la pregunta no es de información, es de que Dios realmente sí sabe dónde están. Aunque estos hombres, según Abraham quizás, nunca habían visto a Sara, nunca habían visto a Abraham, y además de eso sabían que ellos estaban casados, porque le dice, ¿dónde está tu esposa? Y que aún la esposa vivía.
sabía el nombre de su esposa con el nuevo nombre que le había cambiado, así que esto tuvo que dejar a Abraham más preocupado quizás. Pensar de cómo este hombre conoce toda esta información. Él tuvo que haberse quedado con un corazón asombrado de que realmente a los viajeros que él recibió no eran simples viajeros o los viajeros cotidianos. Por lo tanto, esta pregunta está identificando la naturaleza de estos hombres extraños para Abraham. Así que tuvo que haber impactado a su corazón. Verso 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí, nos dice, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Este texto que acabamos de leer es muy parecido a lo que ya vimos en el capítulo 17. ¿Recuerdan? En el capítulo 17 vimos cómo hasta ese momento en la historia de la vida de Abraham, Dios le había prometido un heredero en varias ocasiones, pero nunca hubo una declaración que la descendencia de Abraham vendría de Sara, aunque eso es lo que se esperaba. Pero en el capítulo 17, cuando Abraham escucha por primera vez que de Sara vendría su descendencia, el heredero de la promesa, ¿qué hace Abraham? Se ríe. Esta risa podría haber sido de carcajadas. Se ríe delante de Dios, ya sea por sorpresa, por alegría, por desconcierto, quizás por falta de fe. Sin duda, él estaba luchando todavía por comprender cómo Dios iba a cumplir esta promesa. Ya eran viejos, ya estaba de edad avanzada y ahora Sara le había pasado la costumbre de los días, dice el texto, y sin embargo Dios le aseguró que iban a suceder tal como Dios le había dicho que iban a suceder. Verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Sara estaba allí. En el capítulo 16 Abraham está solo. Y ahora Sara está detrás de la tienda, escuchando la conversación, y lo que hace Sara es reírse. Ahora es turno de Sara poder reírse, lo cual no es una risa a carcajadas en este texto, sino al parecer es una risa en voz baja. El texto dice que rió para sí mismo, como diciendo, después que yo esté ya a esta edad avanzada y mi Señor, miren cómo lo identifica, mi Señor ya viejo, ¿tendré yo deleite en tener un hijo para él? Yo siendo ya vieja. Así que estaba muy sorprendida, desconcertada, quizás dudando de que Dios le daría un hijo en su vejez, porque era doblemente estéril. Primero, era estéril. Segundo, de edad avanzada. Pero miren qué es lo que dice el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? La respuesta inmediata de Dios con la respuesta de Sara. ¿Qué les parece la respuesta de Sara? No le culpemos a ella, ¿cierto? Está escuchando por primera vez que en su vejez y en su esterilidad va a tener un hijo. Así que él podría haberse reído de incertidumbre, quizás con algo de duda y a la misma vez quizás alegría, no lo sabemos. Pero es sorprendida en el texto y Dios le llama la atención, no directamente a Sara, sino ¿a quién? ¿A quién le pregunta primero? A Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué no le pregunta directamente a Sara? Le pregunta a Abraham sencillamente porque él es la cabeza.
Sencillamente porque Él es la cabeza del hogar, es aquella persona que va a rendir cuentas por su esposa delante de Dios. Así que Dios va a preguntarle a Abraham, así como Dios preguntó a Adán y no a Eva. Este texto nos habla de alguna manera de la jerarquía que Dios ya dispuso desde aquellos tiempos, que el hombre es la cabeza, es aquel quien da cuentas por su esposa. Es por eso que le pregunta directamente a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Y aquí vemos otro atributo más. ¿Cuál es el atributo que vemos de Dios? Su omnisciencia, que Dios todo lo sabe, que a Dios nada se le escapa de sus ojos, que Dios conoce aún las intenciones más profundas del corazón. No solamente en el texto vemos que Dios es inmanente, se acerca a Abraham con su amistad, sino que también Dios es omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe, y Dios la reprende y la exhorta por haberse reído, y le hace la pregunta: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y aquí vemos otro atributo. ¿Cuál? ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es el atributo que vemos acá? Omnipotencia, ¿verdad? No solamente Dios es inmanente, omnisciente, sino que también es omnipotente. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿No es Dios capaz de hacer que Sara tenga un hijo en su vejez y en su esterilidad? ¿Hay algo imposible para Dios? Dice el texto: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En el tiempo señalado, según el tiempo de la vida, es según la naturaleza de cuando una mujer da a luz en el tiempo cuando el bebé se está formando en el vientre de la madre hasta su nacimiento. A eso nos dice: según el tiempo de la vida volveré a ti. En el tiempo señalado, a tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Quizás Abraham le esperó largos 25 años, pero esto estaba en el plan del Señor, en el plan de nuestro Dios. A su tiempo Dios iba a darles un hijo, el hijo de la promesa. Verso 15. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y el Señor lo reprende. Miren aquí, Dios se dirige a Sara y le dice: no es así, Sara, no es así. Sara, tú te has reído. Imagínense la vergüenza que tuvo que haber sentido Sara en ese momento. Y algo que debemos notar en ese momento es que hasta aquí, durante 25 largos años, era Dios tratando con Abraham. Pero es la primera vez que vemos que Dios se dirige especialmente a Sara. Especialmente a Sara. Así que para Sara pudo haber un montón quizás de sentimientos en su corazón, quizás vergüenza porque lo encontró en su mentira, ¿verdad? Pero también podría haberse sentido privilegiada, honrada, el saber que el Dios de mi esposo, el Dios de mi esposo Abraham, ahora se dirige a mí porque Sara forma parte del plan de Dios. Forma parte del plan de Dios, y para Dios hay una gran importancia también, no solo Abraham, sino también Sara, su esposa. Sara, su esposa. Qué privilegio para Sara, ¿no? Qué privilegio para Sara. Ahora, no es que Dios, después de 25 largos años, se haya dirigido a Abraham después, como tratando de menguar la dignidad de Sara. No tiene nada que ver con tener en poco la dignidad de Sara, sino que Dios lo había establecido así, en su diseño, en su plan, tener al hombre por cabeza sobre su esposa, y su esposa ser ayuda idónea sobre él. Por eso lo llama mi Señor, Él es mi autoridad, mi esposo es mi autoridad.
Así que a Sara tuvo que haberse sentido privilegiada, honrada, con una vergüenza, ¿cierto? Y de seguro esto tuvo que haberse quedado grabado en su corazón y en su mente, porque fue descubierta en su pecado. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece la historia y los detalles que da Moisés para una audiencia especial? Recuerden que Moisés escoge este relato de manera especial para su pueblo que está peregrinando en el desierto. Recordemos que entre Abraham y Moisés hay un periodo alrededor de 800 años de separación. Y Moisés escoge este relato especialmente para que Israel aplique a sus vidas durante la peregrinación en el desierto. Primero, hermanos, vemos la fidelidad de Dios para con Israel. Cuando Israel leyó esta narrativa, el capítulo 18, 1 al 15, Israel tuvo que haber recordado de cuán fiel es Dios con Israel. Deuteronomio 4:30 nos dice: cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La fidelidad del Señor para cumplir su promesa. Esto es lo que a ellos debería recordarlo en su corazón durante la peregrinación. Segundo, la cercanía de Dios para con Israel. Cuando Israel leyó este relato de Abraham y su esposa Sara, ellos también debían recordar de cuán cercano estaba Dios desde el momento cuando Moisés llegó hasta Egipto para librarlos, enviando 10 plagas, en el monte Sinaí, la columna de fuego, el maná, las codornices, la peña de Horeb, y todos estos episodios, momentos que Israel vivió, era para recordarles a ellos que Dios estuvo cerca con ellos, así como Dios estuvo cerca con Abraham y Sara. Esto tenía que ser de aliento, de fortaleza a su fe para estos peregrinos en el desierto, y de la misma manera para nosotros. Por último, la amistad de Dios para Israel. La amistad de Dios para con Israel. El profeta Isaías lo escribió de esta manera. Aunque Isaías es posterior al desierto, ¿verdad? Sin embargo, no deja de ser importante, porque es lo que refleja lo que Israel también debía hacer para Dios. Nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, y descendencia ¿de quién? De Abraham, mi amigo. Abraham es el amigo de Dios. Y se esperaba que Israel en el desierto también sea concebido como amigo del pueblo de Israel. Que Dios es amigo de su pueblo. La amistad con Dios para con Israel. Israel en el desierto tenía que crecer en amistad. Tenía que crecer en su amistad, en su fidelidad, su lealtad, su obediencia, así como se le había demandado a Abraham. Y de la misma manera también se nos demanda a nosotros. No solamente nos demanda tener fe, también nos demanda obediencia, lealtad, fidelidad, nos demanda andar en perfección. Y eso no es otra cosa que madurez a nuestro Señor, crecer en santidad. Así fortalecemos nuestra amistad con Dios. Y es parte de las aplicaciones. De ahí extraemos nuestras aplicaciones, la fidelidad de Dios para con nosotros. De que Dios no se ha olvidado de nosotros, su pueblo. Para empezar, miren lo que hizo cuando Dios se le apareció a José, esposo de María, con estas palabras: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es quien aplastaría la cabeza de Satanás. Esta es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 y el cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham.
Por eso Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios es fiel para proveernos, como lo veremos más adelante. Jehová Jireh, que se va a proveer de alguien para limpiarnos de todos nuestros pecados, de aplastar la cabeza de la serpiente, de destruir la maldad y su reino de las tinieblas. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Cristo es el nuevo pacto, el mediador de un nuevo pacto. Por eso Cristo es superior a los pactos anteriores, o conocido como hebreos, el antiguo pacto. Así que, mis hermanos, el Señor es fiel para con nosotros en proveernos de un Salvador. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino también la cercanía de Dios para con nosotros. Mis hermanos, Dios no está lejos. Dios no está lejos. Cuando te encuentres en momentos de prueba y debilidad, que son los momentos más difíciles y los momentos con el que más olvidamos al Señor, es allí donde debemos recordar que Dios está allí con nosotros. En el estado en el que te encuentres, seas soltero, seas casado, seas viudo, seas un joven, los niños, en el estado en el que se encuentren, Dios está allí. Es que el texto nos muestra claramente la inmanencia de nuestro Dios. Tú no puedes dudar de eso. ¿Acaso el Dios de Abraham no es el mismo Dios de nosotros? Claro que lo es. Por tanto, Dios tiene una cercanía con nosotros y de manera especial en los matrimonios. No solamente de manera personal, sino que también en el hogar. Los matrimonios son llamados a estar cerca de Dios. Los matrimonios que procuran agradar al Señor en todo, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de tantos problemas que van surgiendo en el matrimonio, ¿no es verdad? La vida del matrimonio es un paraíso de rosas, un jardín de rosas, ¿cierto? Tiene muchas pruebas. Y en medio de esas pruebas, es allí donde debemos recordar que Dios está ahí cerca. Y de manera especial, mis hermanos, hay algo muy particular en este texto, como decía. Cuando Dios se dirige a Sara con reprensión, pero también con misericordia. Miren que no lo castiga. Miren que no pone juicio sobre ella, aunque más adelante por otros pecados también Sara también tendrá ciertas consecuencias. Y esto nos muestra, mis hermanos, de manera especial con nuestras hermanas, que las mujeres en la Biblia tienen un papel muy importante. Que Dios no solamente trata con el esposo, que es la cabeza del hogar, o con los hombres, que son aquellos que son los oficiales de una iglesia, por ejemplo, sino que también pone un cuidado muy especial en las hermanas, las mujeres de la Biblia, de cómo Dios tuvo compasión y cómo Dios atendió a las hermanas. Y con esto no estamos tratando de reconciliar, como alguien dijo, el machismo, un supuesto machismo, ¿cierto? Donde se sobreexalta al hombre y se menosprecia a la mujer. No, es que Dios lo designó así. Lo designó así sin quebrantar y sin violentar la igualdad y la dignidad de la mujer. No la igualdad y la dignidad que hoy en la igualdad de las ideologías progresistas, no. La igualdad y la dignidad de Dios es esta la que vemos en la Biblia. Y que Dios muestra un cuidado especial con las hermanas. Por ejemplo, cómo Dios sanó a la suegra de Pedro. Pedro debía estar atento de su madre, y quizás esto podría tardar el servicio o seguirle a su Señor, porque requería de cuidado, y el Señor lo sana. Con mucha compasión y misericordia lo sana para que Pedro se disponga a su servicio. ¿A quién se le apareció Jesús para revelarse como el Mesías en Samaria? ¿A quién? A la mujer samaritana, cuyo corazón estaba siendo descubierta, la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos esposos tienes? Lo descubrió su corazón, vio sus intenciones a una pobre mujer, y Cristo se le manifestó como el Mesías.
es que las veces en las que Cristo interactuó con las hermanas, lo hizo con gran amor, con un tacto, con mucho cariño y aprecio. Por tanto, mis hermanas, en momentos de situaciones tan difíciles, mira lo que vemos en la Biblia, el trato que Dios tiene con sus hijas. ¿A quién primero se le apareció Cristo cuando resucitó? A María Magdalena. Y que también lo libró de ser apedreada por los fariseos, ¿recuerdan? El amor que tiene el Señor Jesús por sus hijas. ¿Recuerdan a la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años? Y luego Cristo se detiene para atenderla cuando había otra emergencia mayor, quizás cuando la hija de Jairo estaba muriendo. El amor que tuvo el Señor Jesús para atender en medio de la multitud a una mujer que estaba padeciendo flujo de sangre. Que en su entonces había una ley ceremonial sobre ella, la impureza, y el Señor tuvo compasión y misericordia de ella. Durante 12 años esta mujer estaba siendo excluida por una ceremonia. Nadie se le podía acercar, cumplir ceremonias tras ceremonias, y el Señor lo libera. El amor y la compasión que tiene el Señor Jesús para con sus hijas. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran nuestras hermanas? Miren estos ejemplos. Miren, tuvo compasión de la hija de Jairo, la resucitó de entre los muertos. Y asimismo tuvo compasión de la viuda de Naín. ¿Recuerdan esta escena cuando Jesús resucitó al único hijo que tenía esta viuda? Y estas son las palabras que el Señor le dijo. Que cuando el Señor la vio, dice Lucas 7:13, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Esas palabras quedaron en el corazón de esta mujer. Porque el Señor es así con sus hijas. En medio de todo esto, cómo Dios trata con sus hijas, también vemos de las aplicaciones que encontramos en el texto el cultivar la amistad con nuestro Dios. Cultivar la amistad con nuestro Dios. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios identifica a Abraham como su amigo. Pero en el Nuevo Pacto, la iglesia, gracias a la obra y los méritos de aquel mediador de un mejor pacto, nosotros somos amigos de nuestro Dios. Somos amigos de Cristo, por tanto somos amigos de aquel quien nos creó, del Padre. Así como Abraham comió con Dios un banquete para tener comunión, para tener amistad en comunión, así también nosotros comeremos en coinonía y amistad con nuestro Señor cuando Él vuelva por su iglesia. Cenaremos con Él en aquel gran día, pero ¿saben? Nos dio un anticipo. ¿Cuál es ese anticipo? La cena del Señor. La cena del Señor es Cristo con su iglesia. Es el Señor con su iglesia de una manera especial. Es un anticipo de cultivar nuestra amistad y comunión con el Señor. Por tanto, mis hermanos, aquellos creyentes que aún no participan de la cena, que son creyentes que aún no se han bautizado, ¿por qué esperar más? ¿Por qué no ser fiel a Dios? Porque eso es lo que demanda. Dios no solamente demanda tu fe, demanda obediencia, demanda lealtad. Y eso es lo que aprendemos en nuestro texto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra leída, explicada, aplicada a nuestros corazones de manera especial, de cuán compasivo y misericordioso eres, no solamente para con los hombres, sino también para con nuestras hermanas de manera especial. Tú trataste con Sara con mucho amor y así también tratas con la iglesia, con tus hijas de manera especial para cumplir las promesas que tú has escrito en tu palabra. Te alabamos, Santo Dios, en Cristo Jesús. Amén.